Buenas tardes, saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Vaya discurso de Bergoglio, es un discurso completamente de la masonería, nacido de la Logia Vaticana. No duden que incluso lo haya escrito Sosa, el superior de los jesuitas, los traidores, los judas de la Santa Iglesia Católica que traman destruirla desde hace siglos, pero mucho más en este último siglo. Bueno, ¿qué dijo Bergoglio en este discurso? Pues fíjense nada más, el humanismo de origen bíblico, cito textualmente a Bergoglio. Esta es la primera mentira, es una blasfemia porque en la Biblia no se habla de humanismo. El humanismo tiene su origen ¿en dónde? Pues en Montesquieu, en Voltaire, en Rousseau, en el contrato social, en todos estos filósofos franceses, masones que acudían a la logia de París y que ahí idearon y llevaron a cabo la Revolución Francesa. Pues a esto se refiere Bergoglio precisamente, a todo lo que se tramaba en la logia de París y que aún se habla en las tenidas de esa logia a la que me refiero. Dice, lo cito textualmente, el humanismo de origen bíblico en fecundo diálogo con los valores del pensamiento clásico griego y latino ha dado lugar a una elevada visión del ser humano. Fíjense nada más lo que dice Francisco, que ahora hay una unión entre la cultura griega, la romana y la bíblica para una nueva visión elevada del ser humano. Esto significa la adoración del ser humano por encima de Dios. Esto es lo que pretende el Concilio Vaticano II, la religión que une a todos los países, a todas las culturas en una misma religión que es la del anticristo, y además en su discurso menciona una nueva economía. Desde luego se refiere a la economía del anticristo, pero vamos por partes. Fíjense lo que dice después Bergoglio, lo cito textualmente, 2 puntos y seguido. Esta fusión entre la sabiduría antigua y la bíblica sigue siendo un paradigma fecundo. Pues esta idea de que hay un Dios en común para todas las religiones, esta es la última herejía y la gran herejía. ¿Por qué? ¿Qué dice San Pablo al respecto en Hechos de los Apóstoles 17:23, cuando llega con los atenienses, precisamente con estos mismos a los que cita Bergoglio? Pues ellos les dice, se sorprende San Pablo de todos los dioses que tienen los griegos. Acuérdense bien que los griegos tenían más dioses que mascotas. Así de terrible. Entonces, ¿qué pasó? Que llega y se sorprende y ve una edificación, una escultura a un dios desconocido y les dice, miren, ustedes tienen hasta altares y esculturas a un dios desconocido. Ustedes adoran a lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos, al Dios verdadero, les dice San Pablo. Después, muchos se burlaron, pocos le hicieron caso, y fue Dionisio y Dámaris de los pocos griegos atenienses que siguieron a San Pablo en la verdadera religión, en el cristianismo de aquellos tiempos puro. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que el cristianismo, la Iglesia Católica, nace desde aquellos tiempos y no había una fusión con los dioses griegos, con los dioses romanos. Y vean también, pero Francisco no para ahí, no crean que solamente es unir a los falsos católicos con los dioses griegos y con los romanos, con Júpiter y con Neptuno, con Afrodita, una lista interminable, queriendo poner a nuestro Señor Jesucristo al mismo nivel que Saturno, que Júpiter o que toda la gama de dioses romanos. Bueno, fíjense lo que dice la Constitución Conciliar Gaudium et Spes, aún se mantiene actual al respecto. O sea, cita al Conciliábulo Vaticano II para afirmar sus dichos. Efectivamente, nos recuerda de hecho que la Iglesia, palabras de Francisco, todavía tiene mucho que dar al mundo y nos exige reconocer, evaluar con confianza y coraje los logros intelectuales, espirituales y materiales que han surgido desde entonces en varios sectores del conocimiento. La masonería es lo que ofrece
a todos aquellos que van a las logias, que a través del conocimiento van a poder conocer a Dios, a través de Buda, de Mahoma, de Alá, del Maestro Ascendido Jesucristo, porque así le llaman ellos, para ellos no es Dios. Y no queda ahí, sino que también Francisco cita en este discurso masónico que las religiones asiáticas y las africanas, fíjense nada más, las religiones africanas que incluso cometen canibalismo, que ofrecen sacrificios a sus dioses, también cita las religiones mesoamericanas en las que los mexicas también hacían sacrificios a los dioses, incluso en las guerras floridas, sacrificando hasta más de 2.600 personas para sus dioses falsos. Esto no tiene nada que ver con la doctrina verdadera, pero Francisco pretende esta unión abominable. También recordó Francisco, fíjense nada más, el discurso de San Pablo VI. San Pablo, porque así está en la Ciprensa, en esta red informativa masónica, al término del Concilio Vaticano II, en el que invitó a la humanidad, cerrada a la trascendencia, a reconocer nuestro nuevo humanismo. Es decir, desde Pablo VI ya se pretendía crear un nuevo humanismo que no tiene nada que ver con el reino de nuestro Señor Jesucristo. En estos momentos hay una tesis y una antitesis. Por un lado, la tesis es que nosotros sostenemos que hay el reino de nuestro Señor Jesucristo, que va a regresar, que va a purificar al mundo y a la Santa Iglesia Católica, que viene el juicio particular y el juicio final, y por el otro lado la antítesis que sostiene la masonería y que sostiene también desde luego el arte y la cultura clásicas griegas y latinas. ¿Qué dice esto? Pues que no hay un reino de nuestro Señor Jesucristo, sino que hay un nuevo orden mundial, hay una economía global. Ya no hay naciones ni reinos, sino que hay un nuevo mundo, un nuevo orden en el que habrá un rey. ¿Y quién será esto? Pues el anticristo. También en este discurso se menciona que debe haber una nueva economía. Hermanos, esto es ya impresionante, porque más cínico imposible. Así como habla Francisco, así hablaban también los filósofos franceses masónicos y también de los Estados Unidos y de muchos países masónicos. Hermanos, pues estemos muy atentos a lo que ocurre, porque las cosas están acelerando de una manera vertiginosa. Estamos en contacto hasta un nuevo video. Ave María Purísima, sin pecado concebida.